Buenas noches, amigos, compañeros y al ingeniero Elison Murga. El día de hoy aprenderemos a resolver distintas ecuaciones diferenciales de una manera práctica y sencilla. Daremos una breve explicación de cada una de estas y de igual manera resolveremos algunos ejemplos para su mayor entendimiento y comprensión de estas mismas. Bueno, las ecuaciones diferenciales que vamos a resolver son las siguientes: la ecuación diferencial exacta, la ecuación diferencial reducible exacta, la ecuación diferencial homogénea y finalmente la ecuación diferencial reducible a homogénea. Con esfuerzo, todo será posible. Bueno, empecemos. Para un mayor entendimiento de lo que es la ecuación diferencial exacta, básicamente una ecuación diferencial exacta es aquella ecuación que es diferencial de una función. Aquí nosotros tenemos dos ecuaciones. Primera ecuación y una segunda ecuación. Y estas son ecuaciones diferenciales exactas. Básicamente, ¿por qué? Porque son diferenciales de una función. En el primer caso, la función estaría dada por xy, que finalmente esto se iguala a una constante. Bueno, esto sería la solución a esta ecuación diferencial. Lo mismo pasa en el caso 2. La solución o la función que vamos a calcular estaría dada por x a la y más 3x al cuadrado, que finalmente también se iguala a una constante. Entonces, en conclusión, lo que hacemos al determinar una ecuación diferencial exacta, en este caso, básicamente es buscar una función. Y esta función será la respuesta a nuestro problema. Bueno, para entender mejor qué es una diferencial, que anteriormente lo estábamos hablando, justamente la diferencial viene a ser esto. Está relacionado con la derivada, ¿no es cierto?, de una función. En este caso, la función está dada por dos variables. Esta que sería la primera variable y esta vendría a ser la segunda variable. Y esto justamente, hablamos anteriormente, vendría a ser la diferencial. Diferencial. Y básicamente la diferencial está compuesto por las derivadas parciales. Esta vendría a ser la primera derivada parcial, que lo podríamos denotar de esta manera. Derivada parcial de la función f con respecto a x. Y por el otro lado, la derivada parcial de la función con respecto a y. Podríamos también expresarlo de esta manera. Entonces, en conclusión, básicamente, una diferencial está compuesto por derivadas parciales, que vendrían a ser esto, tanto o respecto a dos variables. En este caso sería respecto a x y respecto a y. Básicamente, este entendimiento es fundamental para el desarrollo de una ecuación diferencial exacta. También lo podríamos escribir de esta manera: x, y igual la derivada parcial respecto a x más la derivada parcial de la función f respecto a y. Bueno, a continuación daremos los pasos para resolver una ecuación diferencial exacta. Estos pasos serán prácticos y sencillos para poder resolver cualquier tipo de ecuación exacta, básicamente. Bueno, el primer paso sería determinar si la ecuación es exacta. Básicamente, aquí, digamos de alguna otra manera, la fórmula que nos va a ayudar a determinar si la ecuación diferencial es exacta o no, va a ser la siguiente: m de y igual a n de x. Básicamente esto significa, podríamos escribirlo de alguna manera,
la derivada parcial de m respecto a y. La derivada parcial de n respecto a x. Básicamente esta fórmula nos va a ayudar a determinar, ¿no?, lo que es si nuestra ecuación es exacta. Y si es exacta, sucede que podemos nosotros resolver mediante este método que nosotros vamos a dar a conocer a continuación. Y si no es exacta, bueno, no se puede resolver por el método siguiente que vamos a dar. Bueno, anterior a esto, para poder determinar tanto m, y como n de x, que propiamente son las derivadas parciales con respecto a las variables y y x, podrían ser otras variables, justamente tenemos que tener nuestra ecuación diferencial de esta manera, o debe estar del orden siguiente: m de x, aquí sería n de y, manejando las dos variables anteriores, ¿no es cierto?, igual a 0. Bueno, esa sería una ecuación diferencial, donde m sería una función. Ya esto ya nosotros conocemos que va acompañado siempre en lo que es una derivada, ¿no es cierto?, los diferenciales. Y también n vendría a ser una función. Básicamente, para el desarrollo de la ecuación exacta, tenemos que tener en el siguiente orden. Bueno, el segundo paso sería integrar. Esta ecuación diferencial la podemos expresar de esta siguiente manera. Básicamente, ¿qué es lo que vamos a integrar? Es cualquiera de estas funciones. Puede ser esto, o podría ser esto según a nuestra conveniencia. Básicamente, esto es equivalente, este f de x es equivalente a decir la derivada parcial de f con respecto a x, ¿no es cierto? Esto, a su vez, para un mayor entendimiento, lo podemos denotar como una derivada de la derivada de f con respecto a x, el diferencial de x, ¿no es cierto? Entonces nos quedamos básicamente con esto. Y bueno, esto justamente va a derivar justamente a una función. Y esta función lo podemos denotar f de x. Y por consecuencia, nosotros podemos escribir de la siguiente manera: este diferencial de x pasa a multiplicar diferencial de x. Y bueno, como vemos, tenemos la misma estructura, podríamos llamarlo, que esto de acá. Entonces, ¿qué pasa si nosotros lo integramos? Integramos e integramos. Lo que sucede es que vamos a determinar la función, esta función de acá, que va a ser igual a esto: f de x, a la función f de x, diferencial de x. Hemos calculado la función, y justamente eso es lo que buscamos nosotros cuando nosotros buscamos determinar o buscar la solución en una ecuación diferencial exacta. Es justamente buscar o encontrar esta función. Entonces es por este motivo que nosotros integramos. Puede ser respecto a esta función o a esta función, pero no puede ser los dos a la vez. Y debemos escoger la función más sencilla de integrar. De esa manera encontraremos rápidamente el resultado. Bueno, el último paso es que a la función encontrada, o la función que nosotros vamos a determinar como solución de nuestra ecuación diferencial, que sería f de x, y, esta justamente la vamos a igualar a una constante. Y esta sería la solución a nuestra ecuación diferencial, que básicamente vendría a ser una función que nosotros vamos a determinar. Y que si nosotros
calculamos la diferencial de esta función, la diferencial, llegaremos a determinar justamente la siguiente ecuación diferencial. Sería m de x más n de y, ¿no? Igual a 0. O sea, estaríamos regresando al inicio. Y bueno, a continuación daremos a conocer un ejemplo sobre esta ecuación diferencial exacta. Bueno, aquí tenemos como ejemplo la siguiente ecuación diferencial, la cual está determinada mediante y más 2 por la diferencial de x más y al cuadrado por la diferencial de y. Todo esto igualado a 0. Bueno, antes de nosotros resolver una ecuación diferencial, justamente tenemos que agotar todas las posibilidades. Es decir, si esta ecuación se podría resolver por otro método, ¿cómo podría ser? Por variables separables, por el método de la sustitución lineal, o ver también si esta ecuación diferencial es homogénea. En este caso no lo es. Y entonces, una vez de haber agotado todas estas posibilidades, entonces nosotros abrimos la posibilidad de que se pueda resolver mediante este método que sucede las ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, nosotros vemos que no se puede resolver mediante otro método. Entonces, otros métodos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver si se puede resolver mediante este método que sucede en las ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, aplicamos el primer paso, que es justamente ver que esta sea exacta, o si no, no se va a poder aplicar el siguiente método. Entonces, primeramente, ver que esta ecuación diferencial tenga esta forma, ¿no? M diferencial de x más n diferencial de y. Y bueno, vemos que sí tiene la forma. Entonces, ya nosotros podemos podemos comprobarnos si esta ecuación es exacta. Bueno, la ecuación es exacta si se cumple lo siguiente. Si m de y es igual a n de x. Ya anteriormente nosotros hemos explicado qué significa o a qué es igual estas dos expresiones. Bueno, vemos que m justamente es la función. Es decir, lo podemos escribir a esta manera. M es la función, ¿no es cierto? O podríamos escribirlo así, ¿no? La derivada parcial de m respecto a y. Es lo que significa eso. Y acá también la derivada parcial de n respecto a x. Bueno, entonces, como nosotros sabemos que esto es m, ¿no es cierto? Tiene la misma tiene la forma de esto. Y este es n diferencial de y igual a 0. Entonces, ¿qué nos dice? Deriva m, me dice. Derivamos m con respecto a y. Es decir, que nuestra variable va a ser solamente la y. De las otras variables lo vamos a asumir como constantes. Ahora, entonces comenzamos a analizar respecto a esto. Como nuestra variable a derivar o la variable a trabajar es la y, entonces las otras variables se va a considerar como constante, como ya lo hemos dicho. Entonces, la derivada de y vendría a ser 1. Y la derivada de 2, como es una constante, vendría a ser 0. Entonces, el resultado sería 1. Y de igual manera acá, derivamos lo que es con respecto ahora la variable x, es decir, y al cuadrado va a ser una constante. Entonces, la derivada de x es 1. Y si derivamos y al cuadrado, esta se comporta como una constante. La derivada de una constante es justamente 0. Entonces, por lo tanto, no se escriba. Entonces, en consecuencia, se cumple. Nuestra ecuación es exacta. Ahora procedemos a integrar. Ya estamos yendo por el segundo paso.
procedemos a integrar. Bueno, nosotros tenemos que asumir esto como funciones, ¿no es cierto? Que al derivar, diré que al integrar vamos a calcular nosotros la función que estamos buscando, que la hemos explicado ya anteriormente. O sea, nosotros vamos a calcular en sí, como tenemos dos variables, que es x e y, vamos a calcular justamente esta función. Y también dijimos que podríamos tomar cualquiera de estas funciones. En este caso yo voy a, o podría hacer esto. En este caso, me es más fácil, pero integrar esto, porque esto está al cubo, mira. Entonces yo integro esta función con su respectivo diferencial. Entonces integro. De esa manera ya calculo esta función. Y más 2 diferencial de x. Bueno, esto lo podríamos separar en dos integrales, ¿no es cierto? Y diferencial de x más la integral 2 diferencial de x. Continuamos resolviendo esto. Esto se comportaría como una constante, entonces saldría porque es una integral parcial, ¿no es cierto? Entonces, la integral respecto a la diferencial de x es x más la integral de una constante. Esta constante sale y x sería. Bueno, esto vendría a ser, digamos, de alguna otra manera la solución, ¿no? Pero nos falta algo. Y recordemos que en una integral nosotros consideramos una constante porque esta integral es indefinida. Seríamos una constante 1, pero esto estaría incorrecto. No es de esa manera. Como nosotros, esto es una integral. Integral, digamos, parcial. En esta parte, nosotros hemos considerado como constante la variable y, por ende, salió como una constante, ¿no es cierto? Entonces, en esta parte vamos a considerar nosotros justamente una constante, pero como función, pero respecto de esta variable y, porque esto es una constante y cualquier función de y va a ser una constante. Entonces, g, no voy a poner g, podría ser cualquier otra letra, ¿no? G, h, i, la que queramos. Entonces, va a ser y acá, ¿no? Entonces, esto sería nuestra constante. Bueno, esta sería la solución, pero nos falta una cosa, es justamente encontrar el valor de esto, del g de y. Ahora tenemos que encontrar el valor de esto, de esta función. Continuando, nosotros ya anteriormente hemos hecho uso de esta función, que es respecto a la variable x, ¿no es cierto? Ahora, como nosotros buscamos justamente determinar el valor de g de y, vamos ahora a derivar respecto a la variable y, es decir, hacer esto. Esto podría ser muy confuso, ¿no? Esto diré f de y, no, esto es más pequeño. Y que esto a su vez ya hemos explicado es la derivada parcial de la función f respecto a y. Entonces, esto justamente está ubicado en esta parte. Es justamente eso, es la derivada parcial, está ubicada en eso. Justamente nosotros tenemos que derivar esta función respecto a y. Entonces, empecemos.
Entonces consideramos y como nuestra variable y las demás como una constante. Entonces la derivada de y va a ser 1. Entonces sería x, ¿no es cierto? Esto se va a comportar como una constante. Va a ser más 0, pero ya no lo vamos a escribir. Y la derivada justamente de esta función lo vamos a denotar porque no sabemos el resultado. Y ¿saben ustedes por qué yo estoy derivando esta función respecto a y? Justamente nosotros también sabemos que esto, o ahorita lo hemos determinado, ¿no? de alguna otra manera. Esto es también justamente la derivada parcial de f de la misma función que estamos hablando respecto a x. Es lo mismo. Esto y esto que hemos acabado de determinar es lo mismo. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros para poder determinar el valor de g de y que estamos buscando? Entonces vamos a hacer una igualdad. Entonces, continuando, aquí tenemos nuestra igualdad. Aquí está nuestra igualdad. Esta es nuestra igualdad. Ahora, mira, si nosotros nos damos cuenta, x, en los dos miembros vemos la misma variable. Entonces, lo cancelamos. Tendríamos g' de y más y al cuadrado. O y al cuadrado. ¿Qué podemos hacer? Ustedes díganme para poder calcular g de y. Justamente es integral. Vamos a cancelar la derivada con la integral. Justamente vamos a encontrar el resultado. Pero nosotros sabemos que nosotros, al derivar acá, esto va acompañado justamente de un diferencial de x. Y esto también va acompañado de un diferencial. Pero en este caso, de un diferencial de y. No, perdón, en este caso sería diferencial de y. Y acá también sería un diferencial de y, ¿no? Como lo podemos ver acá. Acá también, aquí está el diferencial, así que lo podemos ver. Esto lo pasamos a multiplicar, justamente obtenemos esto. Ahora, integramos y obtenemos acá g de y en la función. La derivada con la integral se cancela y tenemos eso. Esto sería sencillo. Y a la 3 sobre 3 más una constante. Bueno, ya hemos encontrado el valor de g de y. Bueno, vemos que ya hemos encontrado el valor de g de y. Y esta justamente la vamos a reemplazar en nuestra función, que es la solución a nuestra ecuación diferencial exacta, ¿no es cierto? Sería y de x más 2x más y al cubo sobre 3. ¿No es cierto? Más una constante. Constante. Bueno, eso vendría a ser la solución. Bueno, faltaría ejecutar el último paso para ya poder definir nuestra solución. Ya hemos nosotros determinado justamente en este caso podría ser el segundo paso, ya hicimos. Integramos. También cumplimos ya el primer paso. Y nos faltaría nada más el tercer paso. El tercer paso justamente es igualar, o sea, f de x, y igual a una constante. Entonces nosotros hacemos eso. Aquí vamos a borrar la 3. Es decir, yx más 2x más y al cubo sobre 3 más una constante y lo igualamos a una constante. Eso vendría a ser la solución a nuestra cosa. Pero nosotros sabemos que esto y esto prácticamente son iguales. Esto pasa con signo negativo, digamos. Sí, ¿no es cierto? Y de acá ya se eliminaría. Entonces, una constante menos otra constante viene a ser otro constante. Entonces, en definitiva, tenemos la siguiente solución. Esta vendría a ser la solución a nuestra ecuación diferencial. Y que si nosotros realizamos a esta función
la diferencial. Justamente vamos a llegar a obtener este resultado. Y si llegamos a ese resultado, esta es la solución a ese o a esa ecuación diferencial. Es una manera o de alguna otra manera de poder comprobarlo, ¿no es cierto? Bueno amigos, esto es todo en cuanto a la ecuación diferencial exacta. Bueno, continuando con las ecuaciones diferenciales, ahora vamos a explicar y a resolver en cuanto a la ecuación diferencial reducible exacta. Básicamente esta ecuación es similar a la ecuación diferencial exacta, con la diferencia que en esta básicamente se desarrolla un factor integrante. Básicamente ese factor integrante nos va a permitir convertir nuestra ecuación diferencial en una ecuación diferencial exacta, y de esa manera lo vamos a poder resolver como una ecuación diferencial exacta. Bueno, a continuación vamos a conocer los pasos para poder resolver una ecuación diferencial reducible exacta, que son similares a que es similar a la ecuación diferencial, a cómo se resuelve una ecuación diferencial exacta. Solamente en esta se aumentará algunos pasos. Bueno, el primer paso sería determinar si la ecuación diferencial es exacta. Como vemos, esta es similar a los pasos de una ecuación diferencial exacta. Bueno, esto sería determinar m sub y y n sub x, que ya lo conocemos. Y el segundo paso sería, ¿no es cierto?, si esta ecuación no se cumple, ¿qué va a suceder siempre para que sea una ecuación diferencial reducible exacta? Va a suceder que esto no van a ser iguales. Por ende, se tiene que determinar el factor integrante. Entonces, el siguiente paso es justamente determinar o desarrollar el factor integrante. Y este factor integrante va a estar definida respecto a x, o también puede estar definida respecto a y, o también podría estar definida respecto a x y a y, que vendría a ser lo siguiente. El factor integrante lo vamos a denotar como u o como mu1, mu de x. En este caso sería, si depende de la variable x, sería e integral p de x diferencial de x. P de x se resuelve de esta manera: m de y menos n de x respecto a n. Mediante esta fórmula vamos a encontrar nuestro factor integrante, que sería esto. Pero este factor integrante es con respecto a x. Ahora, para desarrollar nuestro factor integrante con respecto a y, sería la siguiente: e integral de p de y, básicamente es lo mismo, sino que en esta parte, al determinar p de y, justamente se invierten, ¿no? Sería en este caso n de x menos m de y sobre m. Y básicamente esta sería la forma por el que se determina un factor integrante, que es respecto a y, o a y podríamos decirlo. Y finalmente, también, si nuestro factor integrante depende de x, ya no solamente de x o de y, ahora
vendría a ser de X como también de Y. Justamente esto se determina de la siguiente manera o forma. Sería E integral de M de Y, N de X sobre, aquí sería N, ¿no?, de H sub X y M más M de H sub Y. Diferencial de H. Esta es la manera como podemos encontrar si en este caso nuestro factor integrante no solamente depende de X o de Y, de los dos. Entonces esta es la fórmula por la que podemos determinar el factor integrante. Y bueno, en conclusión, para desarrollar un factor integrante existen tres casos. Uno con respecto a X, uno con respecto a Y, y el final sería relacionando ya los dos, tanto X como Y, con sus respectivas fórmulas. Como tercer paso tendríamos a ese factor integrante encontrado o desarrollado, justamente lo vamos a multiplicar por toda la ecuación diferencial. Y como cuarto paso tendríamos, como ya hemos multiplicado ese factor integrante por toda la ecuación diferencial, justamente vamos a comprobar nuevamente si esta ecuación es exacta. Y bueno, al resultar que nuestra ecuación es exacta, vamos a proceder al quinto paso, que es justamente resolver la ecuación diferencial, ¿no es cierto?, como una ecuación diferencial exacta, que ya lo conocemos, ¿no? ¿Y qué pasos comprende resolver una ecuación diferencial exacta? En este caso solo faltarían dos pasos, porque ya el primero ya lo hemos ejecutado, hemos comprobado ya que nuestra ecuación es exacta. Bueno, como subpasos de la ecuación, de cómo resolver una ecuación diferencial exacta, añadimos que faltaría solamente, ¿no es cierto?, integrar y finalmente a esa función encontrada, que viene a ser f de x, y igualarla a una constante. Y bueno, eso vienen a ser todos los pasos completos en cuanto a una ecuación diferencial reducible exacta. Ahora, o a continuación, veremos un ejemplo respecto de esta ecuación reducible exacta. ¿Cómo se reduce para que posteriormente nuestra ecuación sea exacta? Y bueno, resolverlo mediante este método. Bueno, aquí tenemos la siguiente ecuación diferencial. Y al cubo más 4y a la x diferencial de x más, multiplicada por la diferencial de x más 2 a la x más 3 y al cuadrado, multiplicado por la diferencial de y igualado a 0. Entonces, como primer paso establecemos si esta ecuación diferencial es exacta o no. Entonces, buscamos que m de y sea igual a n de x. Sabemos nosotros muy bien que m vendría a ser esto y n vendría a ser todo esto, ¿no es cierto? Esto es n de x. Ya, entonces, vamos a ver si esta ecuación es exacta o no. Entonces buscamos la diferencial de la función m respecto a y la diferencial que sea igual, ¿no?, a la diferencial de la función m respecto a x. Entonces, si nosotros derivamos acá respecto a y, justamente, y, este exponente baja, ¿no?, ¿cierto? Derivamos 3y al cuadrado, quedaría, y acá nuestra y al x se comportaría como una constante, también sale, 4 también sale, y la derivada de y es 1, 4e a la x nos quedaría. Acá ya también es respecto a x,
respecto a x. Mira, si nosotros analizamos acá, todo esto se comportaría como una constante. La derivada de una constante, todo sería una constante. No. Estamos muy mal. La derivada de esto sería 2 y la derivada de e al x es e al x. Esto por ser una constante sale. Nos quedaría e al x porque estamos analizando respecto a x. Ya. Y finalmente la derivada de 3y al cuadrado sería 0. ¿Por qué? Porque justamente y en este caso es como una constante. La derivada de una constante es 0. Y bueno, como podemos ver, tanto m de y como n de x son totalmente diferentes. Entonces, lo que debemos acá hacer es encontrar un factor integrante que nos ayude a convertir esta ecuación diferencial en una ecuación diferencial exacta. Por eso se llama reducible. La única diferencia es encontrar, entonces, el factor integrante. En este caso, el factor integrante que vamos a trabajar es la siguiente. Con respecto a x. Entonces, para desarrollar nuestro factor integrante, vamos a utilizar el factor integrante con respecto a x, que vendría a ser esta fórmula. E a la integral de p de x diferencial de x. Y para encontrar el valor de p de x sería igual a m de y menos n de x sobre n. Entonces, determinamos u de x. Ya, primero vamos a calcular p de x para poder reemplazarlo. Vamos a calcular p de x. Acá, nosotros ya sabíamos el valor de m de y. Bueno, lo he borrado, lo volveré a escribir. Bueno, aquí lo tenemos, tanto m de y como n de x. Entonces, simplemente, acá reemplazamos en nuestra ecuación. Para el desarrollo de p de x tenemos m de y 3y al cuadrado más 4e a la x y n de x menos 2e a la x. Esto dividido sobre m. ¿Y m cuál es? No, n diré. N, ¿cuál es n? Este es n. Lo hemos dicho a un inicio, más 3y al cuadrado. Y bueno, desarrollando p de x, tenemos acá, esto con esto se reducen a más 2e a la x, ¿no es cierto? Entonces escribimos 3, 2, más 2 a la e a la x. Ya, ¿sí? Y mira, acá sucede 2. Volvamos a escribir el mismo término, ¿no? 2e a la x más 3y al cuadrado. Y mira, si nosotros nos damos cuenta, este término vendría a ser lo mismo que este término vendría a ser lo mismo. Entonces todo va a ser igual a 1. Entonces, en conclusión, mi p de x es igual a 1. Mi p de x es igual a 1. Entonces, ya nosotros tenemos o hay que determinar el valor de nuestro factor integrante. Entonces, nuestro factor integrante es u de x, ¿no es cierto? Con respecto a x estamos trabajando. U de x. Entonces, la fórmula vendría a ser lo siguiente. Y a la integral, pero p de x vendría a ser 1. Diferencial de x. Entonces, u de x vendría a ser integral de diferencial de x vendría a ser x. Entonces, nuestro factor integrante ya lo hemos encontrado. Es esto. Es esto. Es esto. Entonces, nuestro factor integrante es e a la x. Lo que vamos a hacer como paso siguiente es justamente multiplicar a esta ecuación que inicialmente hemos tenido, que vendría a ser esta ecuación, ¿no es cierto? Justamente lo multiplicamos por e
por e a la x. Mejor para poder entenderlo, lo escribimos nuevamente aquí, ¿no? Y a la 3 más 4i e a la x diferencial de x más 2e a la x más 3i al cuadrado diferencial de y también es igual. Entonces toda la ecuación lo vamos a multiplicar por e a la x. Entonces multiplicando sería a cada término y a la 3 e a la x más 4 y e a la x por e a la x, los exponentes se suman, 2x diferencial de x más, seguimos multiplicando, aquí también sería e a la 2x más 3y al cuadrado e a la x, e a la x diferencial de y igual a 0. Bueno, ahora esta ecuación se convierte en una ecuación diferencial exacta. Entonces podemos utilizar el método para resolver una ecuación diferencial exacta. Pero para asegurarnos hay que probar todavía, ¿no? Hay que probar que esta ecuación sea exacta. Entonces, bueno, continuando, en la anterior multiplicación, en esta parte me había equivocado. Lo correcto sería que sea 3y al cuadrado multiplicado por e a la x. Bueno, ahora queda comprobar que mi sea igual a n de x. A ver, nosotros sabemos que este es m y que este es n. Ya la derivada parcial de m respecto a y vendría a ser 3 acá, y al cuadrado. X vendría a ser una constante, entonces no hay problema. Acá más 4. Esto vendría a ser una constante. Y a la 2x. Y la derivada de y vendría a ser 1. Entonces, eso sería. Y lo mismo nos tiene que salir acá. Entonces, la derivada parcial de n respecto a x es... ahora tenemos que considerarla así como constantes. Entonces, aquí nos quedaría 2 y a la 2x, ¿no? La derivada es 2x, pero se deriva también esto. La derivada de 2x es 4. Bueno, ahora pasamos a la siguiente. La derivada de 3y al cuadrado por e a la x es justamente, ya primero 3y al cuadrado son constantes, entonces vendrían a salir normal. Ya, entonces ahora trabajamos con e a la x, la derivada de e a la x también es e a la x. Entonces este sería el resultado. Y vemos que tanto esto como esto y esto como esto son iguales. Entonces quiere decir que en esta ecuación es exacta. Bueno, ahora solo nos queda resolver como una ecuación exacta. Aquí tenemos, lo que buscamos es desarrollar esta función. Entonces nosotros sabemos que esta función se encuentra al integrar toda esta parte. E integramos esa parte. Y al cubo e a la x más 4 y a 2x diferencial de x. Entonces el resultado es, si nosotros integramos respecto de x, justamente esto se comporta como una constante. Entonces las constantes, ¿qué es lo que hace? Sale, ¿no? Sale. Entonces la integral de e a la x sería e a la x. Ya está. Vamos acá también. Vamos. Bueno, continuando aquí sería 4. Vendría a ser lleno. Y se comporta como una constante. Y ahora, la integral de e a la 2x
La integral de esto vendría a ser e a la 2x, pero sobre 2. Esto sería 1 y esto sería 2. Entonces nos queda 2. 2. Ya, esta sería la respuesta a esto. Esta integral parcial. Y por otro lado, también nosotros podemos obtener esa función mediante la integración de la otra parte. Sería 2e a la 2x más 3y al cuadrado e a la x, diferencial de y. Entonces, bueno, en esta parte no consideramos lo que es las constantes. Esa constante la vamos a añadir ya al final. Al final vamos a añadir una constante. Bueno, por el momento solo lo desarrollamos de esta manera. Entonces, al desarrollar esta integral, básicamente quedaría como estamos trabajando respecto a y 2y a la 2x, ¿no es cierto? Pero va a quedar respecto a la diferencial de y, entonces me va a quedar multiplicado por y. Luego, acá me va a quedar como es respecto de y, sale. Esto también vendría a salir y la integral de y al cuadrado sería y a la 3 sobre 3. Esto con esto se hace 1. Entonces queda. Esta manera de resolver es diferente a la anterior. Una manera más sencilla, ¿no? ¿Por qué? La respuesta ya ahorita lo vamos a determinar. Bueno, nos quedamos con esta parte. Con esta parte nomás acá. Y acá también con esta parte. Con esta partecita no nos quedamos. Acá lo volvemos a escribir. E a la x más 2e a la 2y a la 2x. Y el otro también vendría a ser xy igual a 2y a la 2x y más y a la x a la 3. Ya, entonces, básicamente, para que estas funciones, digamos de alguna manera, o esta función podría ser la solución a nuestra ecuación diferencial, básicamente debe de haber por lo menos un factor en común. Bueno, vemos en este caso que esto es común a esto, mira. Y vemos que esto es común a esto. Entonces tenemos factores si se cumple con el requisito para que justamente estas funciones sean solución para nuestra ecuación diferencial. Entonces, primero acá se va a colocar los términos comunes y al final se agregan los términos no comunes. Entonces, como estos son todos los, podríamos llamar todos los componentes son comunes, entonces escribimos nada más los términos comunes. Más 2y a la 2x. Bueno, ya esta sería la respuesta a nuestra ecuación diferencial. Pero, al final, como mencionamos nosotros en los 2 pasos, esta función justamente se iguala a una constante. Bueno, esta sería la respuesta a nuestra ecuación diferencial. Bueno, nos olvidábamos que acá lleva 2x. Esta sería la respuesta, ¿no? A esta ecuación.